Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante a tener en cuenta cuando se empieza una relación con un narcisista, incluso si ya se lleva tiempo en ella. Si tenemos esto en cuenta, podemos evitar cualquier daño que nos pueda ocasionar el narcisista, sobre todo si lo hacemos a tiempo, si lo hacemos al principio. Pero aunque ya hayamos pasado dificultades, todavía estamos a tiempo de dar marcha atrás y de dejar al narcisista si aplicamos este principio y este método que voy a explicar en este vídeo. Es un método cuyo objetivo es no reaccionar al comportamiento del narcisista. Para ello hay que tener mucho control de nosotros mismos, tenemos que tener mucha fortaleza, pero es la única manera de no sucumbir al control y a la manipulación de las personas narcisistas. Es también una forma de evitar quedar atrapadas en relaciones así, de descubrir las banderas rojas y actuar en consecuencia, es decir, evitar que pueda aprovecharse de nosotros el narcisista y saliendo de la relación antes de que sea complicado. Este método que voy a explicar se aplica cuando el narcisista empieza a devaluarte en la relación, cuando empieza a comportarse de manera diferente a la cual se ha comportado siempre desde el principio, cuando era una persona amable, una persona que te demostraba que quería algo contigo. Era la fase primera, que es el bombardeo del amor, en la cual los narcisistas son difíciles de detectar porque no tienen casi nada de banderas rojas. Puedes ver alguna, pero ellos tienen mucho cuidado de comportarse de la manera más correcta, más respetuosa, más amable y amorosa posible. Entonces, ahí en esa fase no vas a sospechar en general que es un narcisista, porque te va a hacer creer que es una buena persona, que tiene buenas intenciones contigo y eso. Entonces, cuando la persona narcisista empieza a comportarse de manera rara, por ejemplo, empieza a ignorarte, ves que no cumple con su palabra, te demuestra con sus acciones que no le importas, que no te quiere, es cuando empieza a devaluarte. Y ahí es cuando notas un cambio considerable en su comportamiento en la relación. En ese momento, cuando tú ves que ya no es la misma persona, lo primero que vas a sentir es que puede ser que haya algo que has hecho o que ha visto en ti que le ha hecho cambiar. Puede ser que no le gustes, que hay algo que ha visto que ha dejado de quererte. Pero lo más importante que tienes que hacer cuando veas ese cambio grande en su comportamiento hacia ti es pararte y reflexionar a qué ha podido deberse. Tienes que controlar tus impulsos, que van a ser muy fuertes, de quejarte, de regañarle o de pedirle explicaciones por su comportamiento. Vas a querer explicarle que no está haciendo lo correcto y cómo tiene que comportarse en una relación. Todo eso lo vas a sentir y es normal porque vas a ver que lo que él hace no tiene sentido después de que te ha demostrado que te quiere y que quiere estar contigo y que tú no has hecho nada malo. Cuando reflexiones de por qué ha podido cambiar, vas a ver que no es tu culpa porque no has hecho algo tan grave, tan malo, que merezca esa reacción de él. Vas a querer saber por qué se comporta así. Eso es lo primero de todo. No tiene nada de malo preguntarle por qué se comporta así, pero también tienes que ver que hay comportamientos que no necesitan pedir explicaciones porque está claro su significado. Su significado es que no le importas, que no te quiere, que no te necesita y que no te respeta. Entonces hay veces que no necesitas saber por qué lo ha hecho, porque simplemente el hecho de que lo ha hecho significa que esa persona no quiere una relación contigo o no quiere amarte. Puede querer una relación, pero no está disponible emocionalmente para ti.
Ahora vamos a explicar por qué si tú reaccionas a su comportamiento raro, eso va a alimentar su ego y le dará la confirmación de que tú ya estás pillada, que le amas de verdad y él te importa mucho, que ya estás totalmente comprometida con él. Porque si tú picas el anzuelo y reaccionas a sus malas acciones o a la ausencia de acciones que debería hacer en la relación, a ese cambio de comportamiento que no corresponde con lo que te había demostrado antes, es cuando puedes comenzar el ciclo de pedirle explicaciones, con el objetivo de justificar su mal comportamiento y así poder seguir con él en la relación. Si comienzas ese ciclo, te vas a habituar a ir justificando todo lo que hace y cada vez se va a comportar peor contigo hasta que lleves tanto tiempo aguantando y perdonando lo que hace, hayas invertido tanto sudor y lágrimas en la relación, que no seas capaz de salir de ahí después de todo lo que has sacrificado para que funcione sin tener éxito. Entonces, por eso, antes de caer en ese ciclo de pedirle explicaciones y justificación por su comportamiento, debemos parar, reflexionar y meditar qué puede estar detrás de ese comportamiento anormal que te hace daño. No hay que negar que te está haciendo daño. No hay que negar que si sigue así, que es lo más probable, porque cuando una persona te muestra quién es lo que vas a ver siempre. Si al principio de la relación su carácter es de una manera, más adelante verás ese carácter multiplicado por 100. Si una persona te muestra al principio que es malo, durante la relación verás cómo aumenta esa maldad porque ya te muestra más de su carácter. Es así, hay que creer la persona que nos muestran. Si meditas bien en su comportamiento, verás que lo que está detrás de ello no es otra cosa que la ausencia total de sentimientos por ti. Porque solo una persona que te hace daño es la persona que ni siquiera te tiene respeto, menos todavía amor. Porque si de verdad te amara o al menos te tuviera algo de cariño, como te demostró al principio de la relación, que estaba totalmente enamorado de ti, que te adoraba, que quería dedicarte su vida, etc. Si eso fuera verdad, su amor no se podría esfumar completamente como te está mostrando ahora. Su comportamiento te muestra exactamente lo que siente por ti. Por tanto, tienes que analizarlo y sabrás cuáles son sus sentimientos reales. Por ejemplo, si pasa un día entero sin hablarte o ignora tus llamadas, está claro que no te necesita, que no te quiere o al menos que no te respeta lo más mínimo. ¿Quieres una persona así en tu vida que ni siquiera tiene la decencia de responderte? Cuando tú sí le has respondido a todos los mensajes que te ha mandado desde el principio de la relación, has tenido el respeto, la consideración de responderle siempre, y tú quieres una relación sin reciprocidad en ese sentido, yo pienso que nadie quiere eso. Sobre todo si no ha habido ninguna pelea entre vosotros, no ha habido separación que pueda justificar en cierta medida ese distanciamiento de su parte. Da igual si el día anterior te dijo te amo, te echo de menos, etc. Porque las palabras de los narcisistas te tienen que entrar por un oído y salirte por el otro. Solo sus acciones tienen validez. Da igual todo lo que te hayan dicho antes. Si un día te tratan de una manera que muestra que no te respetan y que no le importas, eso es lo que sienten por ti. Nada de lo que te hayan dicho, de lo que te hayan contado, de lo que hayan planeado contigo, tiene validez. Solo sus acciones. Tienes que creer. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en explicar el método tan difícil porque es complicado, no lo vamos a negar, para no caer en la trampa de justificación de las acciones de los narcisistas, para no reaccionar a lo que hacen. Y en vez de reaccionar, tenemos que actuar haciendo lo que mejor nos conviene. Este método es complicado de llevar a cabo, ya que todo el mundo, cuando nos importa a alguien,
Sentimos una compulsión muy fuerte a comunicarnos y a pedir explicaciones a nuestra pareja cuando actúa de manera rara que nos hace daño. Y en vez de aceptar que nos está mostrando quién es en realidad y lo que siente por nosotros, tendemos a querer arreglar esa situación, a pedirle explicaciones, a quejarnos y encontrar siempre una justificación a su comportamiento que alivie nuestro miedo y ansiedad que sentimos al ver que todo lo que creíamos que sentía por nosotros y que nos demostró es falso, no puede ser verdad, ya que no concuerda nada con su comportamiento actual. Sentimos un miedo tremendo a que la relación termine, a aceptar que no nos ama, que nos ha utilizado, engañado y manipulado. Como no queremos sentirnos así, es demasiado doloroso para nosotros, queremos convencernos de que no puede ser verdad, queremos hablar con él y solucionarlo. Pero esto es un error. Antes de ir a hablar con él, tómate tiempo para reflexionar cuál puede ser el porqué de su comportamiento y verás que tú no tienes culpa de ello. Por tanto, no vale la pena que intentes arreglar nada con él. Porque si él se comporta así sin que tú le hayas hecho nada malo, no hay nada que puedas hacer para evitar que lo vuelva a hacer una y otra vez y que haga de vuestra relación un infierno. Por tanto, no hay nada que puedas hacer para que él te ame y te respete. Tienes que llegar a esta conclusión. Tienes que analizar por qué se está comportando así, cuál puede ser el motivo. Entonces te darás cuenta que tú no tienes culpa, porque no has hecho algo tan grave que merezca esa reacción de él. Verás que él te está mostrando quién es en realidad. Él te está mostrando el tipo de persona que es. El error es que siempre pensamos que el comportamiento de los demás es un reflejo de lo que somos nosotros. Si nos tratan mal, si no nos respetan, si nos ignoran, es porque nosotros no lo valemos. Es porque no somos suficiente, porque no nos ve atractivos, ya sea físicamente o mentalmente. Ese es el error que cometemos. Sin embargo, cuando una persona nos trata bien, cuando una persona nos respeta y disfruta con nosotros, ese comportamiento tendemos a creer que es porque ellos son así, no porque nosotros seamos especiales. Entonces, ¿por qué creemos que una persona que nos trata bien, que nos quiere, lo hace porque es así, porque trata bien a todo el mundo y es una buena persona, y no lo hace porque nosotros lo valemos, lo merecemos? Sin embargo, cuando una persona nos trata mal, cuando no nos respeta y no nos quiere, lo achacamos a nuestra culpa, a que nosotros no merecemos que nos quieran. ¿Por qué es así? Estamos en un error, porque en realidad cualquier comportamiento de una persona, sea bueno o malo, no depende de nosotros, no es un reflejo de cómo somos nosotros, si lo merecemos o no lo merecemos. Es un reflejo de quién es la persona, de cuál es su carácter. Porque una persona buena, es verdad que estamos en lo cierto si pensamos que alguien es bueno con nosotros y nos quiere, nos trata bien, porque esa persona es así, es su carácter. Y como es una buena persona y puede amar, por eso nos ama. Eso es verdad. Eso es verdad, porque la gente no ama a alguien porque la otra persona lo merezca. La gente ama a alguien porque es capaz de amar. Igualmente respeta y trata bien porque eso es lo que quiere hacer. Es su personalidad. Pero también tenemos que aceptar que igualmente que una persona que nos ama y nos trata bien es porque es una persona que tiene ese buen carácter. Una persona que nos trata mal, que no nos respeta y que no es capaz de amarnos es porque es así, no es porque nosotros merezcamos ese tratamiento. No es porque nosotros no merezcamos que nos quiera, porque no seamos suficiente buenos para esa persona. Lo que nos pasa en las relaciones con los narcisistas, y por eso nos enganchamos a ellos, es que atribuimos esa falta de amor, de consideración y de respeto a nuestra culpa. Pensamos que esta persona nos trata así porque tenemos determinados defectos o insuficiencias en nuestra personalidad o incluso en nuestro físico, para las personas que tienen inseguridades físicas, que hacen que esta persona no pueda amarnos y que esta persona no quiera una relación de verdad de amor con nosotros. Tenemos que aceptar el hecho de que
El carácter humano es el que determina el comportamiento hacia los demás. Nunca una persona va a determinar cómo la otra persona se comporta con ella. Esto siempre se va a aplicar. Incluso hay gente que puede decir, no es que yo me comporto mal con él, me he vengado, lo he tratado mal porque él me ha tratado mal antes. No es así. Porque si tú fueras una buena persona, aunque él te hubiera tratado mal, tú no te hubieras vengado y tú no lo hubieras tratado mal solo porque él lo ha hecho. Si tú tienes un buen carácter, si no quieres hacer el mal porque no sientes felicidad haciéndolo, porque esto es clave, las personas que hacen el mal es que necesitan y lo pasan bien haciéndolo. Se sienten bien haciendo daño. Entonces, si tú no necesitas hacer el mal porque no te gusta, incluso te sientes mal haciendo el mal, valga la redundancia, por muy mal que te traten, tú no vas a querer devolverlo. Esto es muy importante para liberarnos de la prisión psicológica en la que nos tienen los narcisistas. Entender que todo su comportamiento, ya que al principio de la relación nos trataron muy bien, y luego cambiaron y nos mostraron su verdadera personalidad, que era mala, que no era buena como la del principio. Tendemos a achacar ese cambio a nosotros. Pensamos que cuando no nos conocía bien nos estaba mostrando lo que sentía de verdad por nosotros, que nos quería, y cuando nos conoció bien vio que no le gustábamos y empezó a demostrarnos que no nos quería. Pero no es así. No tiene sentido porque una persona como un narcisista, cuando el bombardeo del amor al principio, que es muy atento y te demuestra que te quiere, que está muy interesado en ti, no ves nada malo en él. Ahí lo que tienes que ver es que en el caso de los narcisistas ese comportamiento es falso, porque los narcisistas pueden actuar como alguien que no son. Cuando conoces a una persona durante mucho tiempo vas a ver su verdadera personalidad. La personalidad que te muestran al principio puede ser una máscara, una actuación. Y eso es lo que ocurre con los narcisistas, que tienen esa doble cara. Y en el caso de los narcisistas, cuando te conocen más, no es porque hayan visto algo que no les gusta de ti. Pero en realidad, lo que te muestra el narcisista es cómo es. Porque incluso a una persona que no le gusta tu carácter, si te tiene consideración, si es buena persona, te va a tratar con respeto y no te va a querer hacer daño. Y si de verdad ve que no te quiere, pues te va a dejar y no va a seguir contigo sin amarte. Eso es lo que haría una persona buena, pero los narcisistas no dejan a nadie en general y también no les gusta la persona. Lo que hacen es que están con alguien solo por intereses egoístas, por eso no quieren dejar a alguien que no les gusta. Y entonces ahí está la clave. Lo que tienes que analizar con el narcisista es su comportamiento. No tienes que esperar que un día te diga, ya no te quiero, no me gusta como eres y quiero dejarte, no quiero seguir contigo. El narcisista no, porque toda la relación que él ha creado desde el principio, toda la seducción, todo el bombardeo de amor, todo eso ha sido un trabajo para conseguir algo. Entonces, la relación para él es algo utilitario que utiliza para sus necesidades. Alguien que necesita a alguien no le va a dejar, aunque no le quiera. Cuando no le importa estar con alguien que no le guste y que no ame. Y esos son los narcisistas. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que discernir que esta persona no nos quiere, que es narcisista. Y aunque no estés seguro si es narcisista o no, si te demuestra en su comportamiento que no te quiere y que no te considera de la misma manera que tú a él, hay que dejarlo y hay que distanciarse, porque si no hay reciprocidad siempre te va a hacer daño. Nunca puedes cambiar a alguien tampoco. Entonces, si te ha demostrado cómo es, tienes que aceptarlo y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a analizar el método para no caer en el juego perverso del narcisista. Antes de reaccionar a su comportamiento que no te gusta y que te está haciendo daño, primero tienes que observarlo. Es decir, tienes que parar y ver lo que está haciendo claramente.
Luego tienes que sacar las conclusiones de lo que significa ese comportamiento que estás observando. Es decir, como hemos dicho antes, si tu pareja pasa un día entero sin hablarte e ignora tus llamadas, está claro que no te necesita, que no te quiere o al menos que no te respeta lo más mínimo. Ese es un ejemplo que hemos puesto, pero puede haber muchos más. Esas son las conclusiones que tienes que sacar del comportamiento, lo que significa. Una vez que ya tienes tus conclusiones, tienes que creer y aceptar esas conclusiones que has sacado. Es decir, tienes que convencerte de que esa es la realidad de lo que es esa persona. Ese es su carácter. Aunque sea algo tan duro como aceptar que no te ama o no puede amarte, tienes que aceptar esa realidad y creerla completamente. Todo lo que él te ha hablado de cómo era al principio, o incluso si te ha mostrado que te quería, que estaba loco por ti, que era una buena persona, fiel, etc. Si el comportamiento ves que se contrapone, que es todo lo contrario, que es diferente de lo que te ha hablado y lo que te ha mostrado antes, tienes que aún así creer ese comportamiento y lo que demuestra. Luego, finalmente, una vez que tienes todos los datos, que ya no puedes negar lo que has visto como la verdad, tienes que actuar en consecuencia de lo que has visto. Viendo cómo es y lo que siente por ti, ahora que ya lo has visto, que tienes la prueba, la consecuencia es, la mejor consecuencia que puedes llevar a cabo es ser recíproca a ese comportamiento, que es lo mejor que podemos hacer en las relaciones para no sufrir. Si somos recíprocos al comportamiento que vemos en el otro, nunca vamos a dar más de lo que da. Nunca vas a hacerte ilusiones y amar mucho a una persona si ves que esa persona no está sintiendo lo mismo o no es capaz de sentir lo mismo por ti. No vas a darle todo tu corazón si ves que él todavía no te ha demostrado que está haciendo lo mismo que tú. En el caso de que tú ves un comportamiento de distanciamiento o cualquier otro que no concuerde con lo que te ha demostrado antes en la relación, tienes que hacer lo mismo. Si él te ignora, se distancia, tú también distánciate. No vayas detrás de él molestándole, preguntándole, regañándole. No hace falta. Porque el comportamiento, como hemos dicho antes, te muestra más que 1000 palabras. Sus acciones, no hace falta que pidas explicaciones. Simplemente el hecho de hacer lo que está haciendo o de no hacer lo que debería hacer, lo que es normal que tiene que hacer, te está diciendo todo lo que tienes que saber sobre él. Todo lo que tienes que saber te lo está mostrando claramente y auténticamente ese comportamiento. No sirve para nada pedirle explicaciones, porque lo que vas a conseguir pidiéndolas puede ser dos cosas. Puede ser confirmación en lo que tú ya sabías, que no le importas, o puede ser explicaciones y justificaciones, excusas que van a hacer que tú sigas perdonando ese comportamiento que no deberías perdonar, que no deberías aguantar ni pasar por alto. En vez de preguntarle por qué está actuando así, que ya lo sabes, es que no necesitas, porque te muestra realmente que lo que está haciendo es por algo. No se puede hacer sin sentido. Una persona que hace lo que él hace, hay algo detrás, ¿no? En lo que no tienes que caer, y este es el método para no caer en el juego perverso del narcisista y no quedar atrapada en la relación. Nunca tienes que regañarle, quejarte, ni siquiera aconsejarle de que lo que está haciendo no es correcto y tiene que cambiar. Porque sabemos que no se puede cambiar a nadie si la persona no quiere cambiar voluntariamente. No tienes que enfadarte, no necesitas vengarte, eso mucho menos, porque no vamos a jugar al mismo juego que el narcisista, no vamos a ser el mismo tipo de persona que es, no estamos a ese nivel tan bajo, no vamos a jugar a juegos de manipulación con él para conseguir que cambie, porque da igual que tú le manipules, que tú juegues al mismo juego ignorándole. Por ejemplo, si él te ha ignorado un día las llamadas, al día siguiente él te llama, tú le ignoras las llamadas, eso no va a hacer que cambie su personalidad y que deje de ignorarte. Puede hacer que se vuelva a interesar por ti,
temporalmente, pero al final va a salir a relucir su verdadero carácter siempre. Cuando alguien te muestra cómo es, hay que creer y aceptar que es así. No hay necesidad de pelear ni de discutir, y mucho menos de llorar y de suplicar. Estos comportamientos que acabo de describir son comportamientos de reacción, y eso es lo que tenemos que evitar. Es muy, muy complicado porque tenemos una necesidad imperiosa, tenemos una ansiedad, una preocupación, un miedo que nos hace no poder evitar intentar comunicarnos con el narcisista, intentar arreglar la situación o al menos saber por qué se está comportando así. Lo que debemos hacer en vez de reaccionar es reflexionar cómo nos está mostrando que es y aceptar lo que vemos, aceptar que él es así y que no podemos cambiarlo. ¿Y por qué no debemos reaccionar? Hay muchas razones por las cuales es el camino equivocado, aunque es lo más fácil, es lo que nos pide nuestro corazón porque amamos a la persona, porque nos importa, porque queremos seguir en la relación y estamos sufriendo. Pero tenemos que luchar contra nuestros impulsos, porque si reaccionamos, lo que demuestra al narcisista es que lo amamos de verdad y nos importa mucho, que lo necesitamos mucho. Y por eso, en vez de dejarlo cuando vemos algo que no nos gusta, queremos cambiarlo, y todo eso le da la impresión al narcisista y ve claramente que tú tienes dependencia emocional, tienes inseguridades y tienes una necesidad de alguien en tu vida, tienes una desesperación en el amor. Cuando un narcisista constata que tú lo amas de verdad y estás dispuesta a sacrificarte por él, es cuando te devalúa y deja de esforzarse. Es cuando ya sabe que puede dejar el bombardeo del amor y dejar de actuar como que te quiere, como que está interesado. Ya sabe que no necesita hacer nada de eso porque te tiene en el bote. Esto conlleva que deja de invertir en la relación, se va distanciando e incluso puede comenzar a comportarse de manera dañina, con agresividad pasiva o activa, ignorarte o castigos de silencio. Y esto es porque el narcisista odia a quien le ama, porque se odia a sí mismo. Además, le repele a alguien dependiente de él emocionalmente, a alguien necesitado de él. Una persona necesitada de otra no es atractiva para nadie. Nadie ve atractiva a una persona que le necesita mucho, que no puede vivir sin él, ni siquiera los narcisistas. El narcisista huye de cualquier responsabilidad afectiva y no quiere atarse ni comprometerse con nadie en el fondo, por mucho que nos diga lo contrario. A la hora de llevar a la práctica sus palabras, verás que no actúa de acuerdo a ellas. ¿Y por qué reaccionar a sus comportamientos e intentar cambiarlo refleja nuestra inseguridad y desesperación? Porque si creyéramos de verdad que no merecemos cómo nos trata, lo dejaríamos al ver que no es lo que merecemos o no nos trata de la manera que debería o que le tratamos nosotros. Aceptaríamos que él no nos ama como nosotros le amamos y por tanto, sin reciprocidad, una relación sana y feliz no es posible. El principio más importante que hay que cumplir en una relación es la reciprocidad. Si seguimos este principio en todo momento, es decir, si requerimos reciprocidad siempre en la relación que estamos empezando desde el primer momento, nunca nos veremos en una relación en la que nos traten mal, nos hagan daño o no sientan lo mismo que nosotros. Este es un método seguro para no sufrir en relaciones. A cada paso de la relación desde el principio tenemos que ver que la persona siente lo mismo. Si la persona se preocupa por mí, si la persona me da, yo doy. Si me da un poquito más, yo doy un poquito más. Si me demuestra algo más de amor, yo le demuestro un poco más. Pero no ir por delante, sobre todo las mujeres con los hombres no deben ir por delante dando más que el hombre. Porque el hombre se enamora y le interesa una mujer que va por detrás. Él tiene que liderar lo que es la relación. Un hombre tiene que tener el consentimiento de una mujer para empezar una relación, pero una vez que tiene el consentimiento, es él el que tiene que demostrar su amor a la mujer antes de que la mujer le demuestre el suyo.
Es él el que tiene que probar que la quiere, el que tiene que ir por delante siempre dando más que ella. Cuando la mujer va por delante y le da al hombre sin que lo merezca, sin que el hombre le haya demostrado que la ama, es cuando la cosa va mal. Porque el hombre cuando tiene algo que no ha trabajado para ello, algo que no está seguro que ame ni que quiera, no lo valora y se aprovecha. Sobre todo si es un hombre narcisista, se va a aprovechar de algo que no quiere simplemente porque lo tiene fácil. Pero no podemos saber si es narcisista o no al principio de la relación. Por lo tanto, tenemos que andar con cuidado siempre esperando reciprocidad y que el hombre vaya adelante, que nos muestre que podemos confiar en él. Con sus acciones, no con sus palabras. Así, poco a poco, podemos darle privilegios, podemos darle nuestra confianza, nuestro amor, siempre y cuando nos haya demostrado que lo merece. Como conclusión, podemos decir que es muy importante cuando vemos algo del narcisista que no nos gusta, que nos hace daño, que es un cambio a lo que hemos visto anteriormente que nos ha mostrado. Cuando vemos algo que no entendemos porque no tiene sentido, no es coherente con lo que nos ha hablado de lo que siente por nosotros o lo que quiere en la relación, tenemos que primero parar, no reaccionar, no hacer nada. Tenemos que reflexionar a ver a qué se debe ese comportamiento, a qué puede deberse, qué ha pasado antes que puede haber originado eso, que hay veces que no tiene motivo, que no tiene ninguna justificación. Es simplemente que el narcisista nos está mostrando quién es en realidad. Está sacando su verdadera cara, es decir, que no tiene sentimientos hacia nosotros. Todo lo de antes era fingido, era una actuación que él sabía que tenía que comportarse así en una relación, que tenía que ser amable, romántico, amoroso, todo eso. Cuando vemos algo que es totalmente opuesto, muy diferente de antes, es cuando tenemos que aceptar lo que estamos viendo como la realidad y no pensar que son nuestras imaginaciones o que es nuestra culpa que hemos hecho algo, porque en realidad cada persona es, como he dicho antes, no es algo personal. No tenemos que ver el comportamiento de los demás como que responde a nosotros. Cada uno es así y se comportará así con todo el mundo, los buenos y los malos. Una vez que nos quitamos esa idea errónea de personalización de su comportamiento y llegamos a la conclusión de que él es así, tenemos que actuar en consecuencia y es ver lo que queremos, si queremos una relación así con una persona de este tipo, ya sea que esta persona sea así porque no nos quiere, porque no le gusta algo de nosotros, que en ese caso tampoco nos beneficia estar con alguien que no nos quiere, o ya sea que esa persona es así porque no es capaz de amar a nadie, porque no es capaz de estar en una relación recíproca con amor de verdad. No deberíamos aceptar una relación así, sea una cosa u otra. Tenemos que tomar la decisión que nos beneficie, que sería, en la mayoría de los casos, dejar la relación o al menos distanciarnos para evitar sufrir. Ese es el método que tenemos que llevar a cabo. Evitar la reacción, porque la reacción al narcisista le da poder, alimenta su ego y sobre todo nos atrapa en la relación, en el ciclo de la justificación y de pedirle explicaciones cada vez que hace algo. Eso crea una relación insana, una relación tóxica en la que el narcisista utiliza esos comportamientos que nos hacen daño para manipularnos y para salirse con la suya, para establecer un tipo de relación que solo le beneficia a él, pero a nosotros nos está haciendo daño, nos está minando como persona continuamente. Por mucho que queramos al narcisista, tenemos que aceptar cómo es y que no podemos cambiarlo, porque nos ha demostrado cómo es y que no puede tener una relación sana. Así que espero que os haya servido este consejo, porque es muy importante para evitar el sufrimiento emocional que causan las relaciones con los narcisistas. No olvidéis nunca, lo más importante es la reciprocidad en una relación y también
no reaccionar a comportamientos malos, sino observar y aceptar que nos muestran la verdadera persona y creer que es la realidad. Todo lo que nos están mostrando es todo lo que tenemos que saber de la persona. Y hasta el próximo vídeo.